les vengo a presentar el proyecto de Protobar Online con mi CIPA. Mi CIPA es Julián Felipe Vargas, Emanuel Vázquez, Duan Sebastián Peña y mi persona, Juan Esteban Mendizábal. Para nuestro proyecto nosotros hemos decidido hacer un circuito eléctrico que, ¿qué hace? Este puede pasar de texto a Morse, a código Morse, o de código Morse a texto o letras. ¿Qué elementos se usaron para este proyecto? Se usaron dos resistencias, una de 220 ohmios y otra de 10 ohmios. Muy bien. También se usó un LED color blanco para ver mejor cuando brilla, un pulsador, un Arduino, obviamente, una protoboard y por último un piezo. Ahora vamos a ir con, por así decirlo, armar el proyecto. Bueno, para esto vamos a organizar los componentes. Podemos poner acá el piezo, podemos poner aquí el LED, pero un poquito más separadito, y por último el pulsador lo podemos poner por acá. Listo. Ahora ubicamos la resistencia de 220 ohmios. Vamos a ubicarla aquí en el anodo del LED, que es por así decirlo la pata positiva. La otra resistencia la ubicamos en la terminal 1A del pulsador hacia el negativo o tierra. Bueno, ahora podemos ir ya conectando del Arduino a la protoboard. Hay que tener en cuenta que al conectarlo aquí, ya por así decirlo, toda esta fila se alimenta de negativo o tierra. Ahora sacamos acá 5 voltios y lo mismo lo hacemos hasta el positivo. Organizamos un poquito y listo. Muy bien. Ahora vamos a empezar con la conexión de los elementos. Bueno, para este pasamos el positivo, lo conectamos al pin digital 9 del Arduino, que lo alimenta de energía cuando se necesita usar, y conectamos aquí la parte negativa del piezo o buzzer a la parte negativa de la protoboard. Ahora el LED, conectamos el cátodo, la pata negativa, al negativo de la protoboard, y el anodo lo conectamos al pin 10, al pin digital 10 del Arduino. Ahora con el pulsador pasa algo bastante interesante, y es que como vemos ya está conectado a negativo. Se supone que solo deberíamos conectarlo a un pin digital y debería funcionar, pero esto no sale así. ¿Por qué? Porque sucede que si se conecta así, puede que el Arduino detecte el pulsador y, por así decirlo, cree lecturas falsas, o sea que crea que está presionando cuando en verdad no lo estamos presionando. Entonces pues es necesario conectarlo de esta manera. Ahí vemos que ya está negativo. Ahora sacamos acá un cablecito que va al pin 2 del Arduino. Esto porque no es necesario, por así decirlo, explícito donde conectarlos, ya depende del código, como lo codifiquemos, pues así mismo lo vamos a conectar, pero en este caso lo vamos a conectar así. Bueno, y de la terminal 2A la conectamos a la parte positiva de la protoboard y ya tenemos, por así decirlo, conectado todos los elementos, y solo faltaría hacer el código y el test para ver su funcionamiento. En esta primera sesión se declaran los pines del Arduino que se van a utilizar. El buzzer pin, que es igual al 9, es el pin donde se conecta el buzzer, vaya la redundancia, que es el pequeño parlante que emite los sonidos del código Morse. El LED pin es el pin donde se conecta pues un LED, obviamente, que se encenderá y se apagará al mismo tiempo que el buzzer para mostrar visualmente los puntos y las rayas. El bottom pin es el pin donde va el botón con el que el usuario ingresa los símbolos Morse. El comentario que encontramos acá dice que con resistencia pull down externa. Eso significa que el botón se le conecta una resistencia que evita lecturas erróneas. Sin esa resistencia, el Arduino podría pensar que el botón está presionado cuando no lo está, por algunas interferencias que pueden ocurrir eléctricas.
La siguiente sección es la de tiempos y parámetros. Acá vemos varias variables que controlan los tiempos y el comportamiento del sistema. El Debussy Delay, cuando se presiona un botón, a veces este genera pequeñas vibraciones eléctricas que el Arduino podría interpretar como múltiples pulsaciones. Este valor de 50 milisegundos le da tiempo para confirmar, digámoslo así, entre comillas, si realmente fue una sola pulsación. Acá donde dice dot threshold igual a 400, define el límite entre punto y una raya. Si el botón se mantiene presionado menos de 400 milisegundos, se considera un punto. Si es más tiempo, una raya. Esta parte que dice Auto Translator Delay igual a 2000, si pasan 2 segundos sin que se presione nada, el programa entiende que se terminó una letra y procede a traducirla. Dot Duration y Dash Duration controlan cuánto dura el sonido del buzzer para cada símbolo. 200 milisegundos para un punto y 600 milisegundos para una raya. Y pues frequency, que es la frecuencia que establece el tono del sonido en hertz. En este caso son 1000 hertz, que es un tono medio fácil de oír. Esta parte del código define el ritmo del código para entender cuándo es una raya y cuándo es un punto, tanto para conocer lo que el usuario introduce como para reproducirlo. Ya luego sigue la parte de la tabla Morse. Aquí el código, digamos que se crea una tabla de equivalencias entre los símbolos de Morse, del código Morse, y las letras o números que lo representan. Primero se define la estructura, donde dice struct, entre los símbolos del código Morse y las letras o números que se representan. Ese Morse Map, la estructura Morse Map, tiene dos datos. El código Morse, que por ejemplo la letra A es punto y raya, y letter, que es la letra asociada a ese código. Luego en Morse Table guarda todas las combinaciones posibles de la A a la Z y del 0 al 9. Finalmente, en Morse Table Size calcula automáticamente cuántos elementos hay en la tabla. Básicamente, esta parte es como el diccionario, por decirlo así, del Arduino. Ya luego sigue el estado del botón y variables de memoria. Aquí el programa, digamos que está definiendo variables que almacenan información temporal sobre lo que está sucediendo al usarlo. Las Button State y Stable Preset guardan el estado del botón, si está presionado o pues si no está presionado. Las Debounce Time, Debounce Delay, se usan ambos para evitar errores por vibraciones del botón. El Press Start Time guarda el momento exacto en el que el usuario comenzó a presionar el botón, lo que le permite calcular cuánto duró la presión y así distinguir puntos y rayas. El Last Symbol Time y Last Letter Time registran cuándo se terminó el último símbolo o la última letra para controlar las pausas entre ellos. El Current Morse guarda la secuencia actual de puntos y rayas que se están escribiendo, por ejemplo, punto raya si el usuario está formando la letra A. Y el Current Word acumula las letras que forman una palabra. También está Translator Text, que acumula todo el texto traducido como tal. Ya sigue las funciones como tal de utilidad. La función convierte una letra normal en código Morse. Primero convierte la letra a mayúsculas, la parte de topper, luego recorre la tabla donde dice Morse Table hasta encontrar la coincidencia. Por ejemplo, si el carácter es A, pues la función devolverá un punto y una raya, y así sucesivamente. La siguiente función hace todo lo contrario, por decirlo de cierta forma. Morse to chart toma una cadena como, por ejemplo, punto, 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 raya, y busca que la letra que corresponde, en este caso sería la V, y si no la encuentra, pues devuelve el signo de interrogación para indicar que no se reconoció qué se quería decir. Estas dos funciones pues permiten o son el núcleo de la traducción y permiten pasar de texto a Morse y de Morse a texto. Ya por último, en lo que yo estoy explicando, la función beep, que es sonido y luz del Morse, en esta parte del código, pues se produce el sonido y la luz del código Morse. Primero, pues decide cuánto debe durar el sonido según el símbolo recibido. Pues si es un punto, usa dot duration, y si es una raya, usa dash duration. Eso se logra con el operador ternario, que elige una de dos opciones según una condición.
donde dice tone, entre paréntesis buzzer pin, frequency, hace que el buzzer emita un sonido con la frecuencia indicada. Digital write, entre paréntesis LED pin, hide, enciende el LED al mismo tiempo que suena el buzzer. Delayed duration, mantiene ese estado durante el tiempo necesario. No tone buzzer pin, detiene el sonido. Digital write, LED pin low, apaga el LED. Finalmente, delayed tone duration, agrega una pequeña pausa entre símbolos, igual que en el código Morse real. De esta manera, pues cada vez que se llama beep o beep con el guión, el Arduino emite un sonido y una luz sincronizados, reproduciendo finalmente el ritmo del código Morse. Bueno, yo continuaré con lo que estaba explicando Sebastián, la siguiente parte del código. Básicamente Sebastián explica como, por decirlo así, la lógica, pero la lógica inicial donde identificábamos variables, poníamos el diccionario que iba a necesitar el Arduino y algunas funciones, no todas, nos quedaron faltando las funciones, cómo va a utilizar el Arduino para traducir en general. Primero que todo, pues tenemos esta función que es el setout. Configuramos el buzzer y el LED, también configuramos el botón con una resistencia pull down externa, ya que pues está externo. Y esta parte que vemos acá es básicamente lo que vamos a ver en la consola del usuario. En la siguiente función, como acá lo indicamos, esta función básicamente se encarga de convertir el texto a Morse, donde primero que todo pues toma una letra y después de que toma esta letra la busca en el chart to Morse y después de buscarla en el chart to Morse la traduce. En esta función también tenemos un delay de 0,6 segundos para que el Arduino identifique cada letra. Ese es un espacio entre cada letra. En la siguiente función pues ya tenemos la función de texto a Morse, pues nos falta la función de Morse a texto, donde utilizamos el botón. Primero que todo pues con un bool identificamos si el botón está presionado o no está presionado. Después de que miramos si está presionado, verificamos el tiempo que está presionado y el tiempo que duró presionado. Como ya Sebastián explicaba, hay una variable que se llama current Morse, donde si el valor es menos de dura presionado un poco tiempo, marca un punto, y si es más largo marca una línea. Así puede esta función identificar cada letra. Después de que ya pues cumple con complementa los puntos y el guión, por decirlo así, la señal, pues por último reproduce, la traduce. Como ya decía también Sebastián, al traducir la letra, después de 2 segundos sin pulsar nada, si digamos uno pulse muy poquito o bastante tiempo, después de que uno dure sin pulsar 2 segundos, toma esto como la traducción de la letra. Y después de que toma esto como traducción de la letra y uno no vuelva a presionar y pasan otros 2 segundos, como pasa en esta función de este disco, pues ahí sí termina de traducir todo por completo y traduce el mensaje por completo. Básicamente pues este proyecto lo que hace es traducir, bueno, esta parte de código pues lo que hace es que el Arduino tome todas las variables que ya teníamos en la parte que explicó Sebastián y las mete en funciones para que pueda traducir todo, así sea de texto a Morse o de Morse a texto. Y ahora pasamos a la etapa de la simulación. Se implementa un sistema capaz de traducir el texto al código Morse y viceversa, utilizando para ello una placa de Arduino, la cual sirve como nuestra unidad de control, y el circuito se monta sobre una protoboard, la cual integra
un buzzer piezoeléctrico y un diodo LED como nuestros dispositivos de salida audiovisual. El programa cargado en el microcontrolador, es decir, en el Arduino, interpreta las letras y los números ingresados convirtiéndolos en su representación Morse mediante una secuencia de pulsos cortos y largos. Es decir, aquí podemos ver en el código cómo está registrado o ingresada la letra A y su equivalencia al código Morse, el cual sería un pulso corto, que es un punto, y un pulso largo, que sería una raya. Dichas señales se reproducen simultáneamente en el buzzer por medio de tonos audibles y en el caso del LED a través de parpadeos de diferente duración, logrando así una comunicación dual, sonora y visual. De forma inversa, el sistema también puede decodificar señales en código Morse y traducirlas a texto legible, demostrando la capacidad bidireccional del circuito. Es decir, ahora podemos pasar a la parte demostrativa, donde al iniciarla podemos observar lo siguiente. Se busca traductor bidireccional de Morse a texto y de texto a Morse, el cual tiene los siguientes métodos. Se escribe un texto en el monitor, es decir, se ingresa por medio del teclado, el cual será traducido al código Morse. Aquí, por ejemplo, vamos a ingresar la palabra hola y al darle enviar se enviará por medio de los dispositivos de salida, el buzzer piezoeléctrico y el diodo LED, las señales respectivas de la equivalencia de la H en código Morse, de la O en código Morse, de la L en código Morse y de la A en código Morse respectivamente. Y aquí hacemos el ejemplo. Ok, aquí como podemos observar, pues el primer método funciona correctamente. Al ingresar por medio del teclado la palabra hola, se va a reproducir tanto en el buzzer piezoeléctrico y en el diodo LED las representaciones o sus equivalencias en el código Morse. En el caso de la H, que son 4 puntos, en el caso de la O, que son, bueno, los 4 puntos que precisamente son los pulsos cortos, en el caso de la O, que son pulsos largos, las 3 rayas, y así sucesivamente. También tenemos el segundo método, que se puede utilizar el botoncito de acá para ingresar Morse, el cual será traducido a texto. Entonces, aquí podemos observar que al ingresar el código en código Morse la letra A, este nos la va a traducir a texto, la letra A. Ahora bien, el código Morse actualmente no es tan usado ni tan implementado. Más sin embargo, podemos decir que este proyecto puede extrapolarse a diversos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, en el campo educativo, sirve como una herramienta pedagógica para la enseñanza de sistemas de comunicación digital y principios básicos de electrónica. En el ámbito de la accesibilidad, puede adaptarse como sistema alternativo de comunicación para personas con discapacidades auditivas o del habla, aprovechando las señales luminosas o vibratorias precisamente. En entornos de seguridad o rescate, el mismo principio puede implementarse en dispositivos portátiles que transmiten mensajes codificados en condiciones donde la voz o las comunicaciones convencionales no sean posibles. En conclusión, este sistema no solo demuestra la versatilidad del lenguaje Morse y las capacidades del Arduino, sino también su potencial de adaptación a diferentes contextos tecnológicos y sociales, consolidándose como un proyecto de base para futuras aplicaciones en comunicación, educación e innovación electrónica. Y eso sería todo en cuanto a nuestro proyecto desarrollado. Muchísimas gracias.